Salud amigos, bienvenido a otro programa de Alto y Claro, programa donde se dice la verdad cuando debe decirse y como debe decirse. El programa que tenemos hoy es un programa que nos ha causado bastante curiosidad, sobre todo porque hemos establecido una serie de equivalencias con respecto a los actos de corrupción y terrorismo. El programa se basará sobre una interrogante: terrorismo y corrupción, ¿son los corruptos unos terroristas? Bueno, en nuestra opinión sí lo son. El terrorismo y la corrupción tienen orígenes, características y resultados muy semejantes. Estos dos flagelos de la humanidad contemporánea causan horror, destrucción y muerte. Tanto el terrorismo con su violencia como la corrupción con su encubrimiento y su impunidad afectan a factores clave de nuestra sociedad. Impiden el saneamiento de las cuentas públicas, desvía recursos hacia actividades improductivas y deteriora el modelo de desarrollo de la economía de nuestro país, haciéndolas cada vez más desigual e insostenible. Tanto la corrupción como el terrorismo constituyen amenazas para la estabilidad de la sociedad, la instauración, el mantenimiento de un Estado de Derecho y el progreso económico y político de nuestro pueblo. Para que sea válida cualquier solución a estos problemas debe entrañar no solo la recuperación de los bienes derivados de la corrupción, sino además el efectivo castigo para los responsables de este tipo de actos. La relación directa entre corrupción, terrorismo y pobreza se advierten claramente en el robo o la utilización clientelista de los fondos públicos destinados al gasto social, como el despojo de tierras productivas y el desalojo de nuestro campesinado y originario, como ya lo hemos expresado anteriormente. Pero su impacto es aún mayor. Constituye el primer y gran obstáculo para el desarrollo económico, siendo por lo tanto mucho más grave este problema de lo que estamos pensando. De la misma manera que se combate al terrorismo, tiene que combatirse la corrupción. Hay que emplear medios similares. Los terroristas en nada se diferencian de los corruptos, que dejan muerte y destrucción gracias a sus bombas y sus balas. Los otros lo hacen por hambre, por falta de atención médica, despojo y apropiación de recursos. La ambición desmedida, el tráfico de influencia, los sobornos y la impunidad requieren el uso de armas especiales en esta lucha. Las políticas populistas, clientelares y demagógicas no han funcionado ni funcionarán, por más que sean aupadas y promovidas por los medios de comunicación social a cambio de cuñas gubernamentales. La lucha contra la corrupción tiene que emprenderse con todos los medios legales e instrumentos judiciales que sean posibles hacer, como se hace con el terrorismo, y solo triunfará si se responsabiliza y castiga eficazmente a los culpables, independientemente de su posición, clase social o jerarquía o rango, y de ese modo se haga respetar la ley y la justicia. Determinarlo no es fácil, no es ninguna tarea fácil. Sus ideólogos y los grandes beneficiarios son personas que poseen cierta ilustración, a diferencia de lo que ocurre con los terroristas, que agarran a cualquiera y lo involucran en su caso. Y por lo tanto, le proporcionan los corruptos capacidad estratégica y táctica para el logro de sus objetivos, generalmente enormes desfalcos y latrocinio al erario público. Es evidente que en Panamá, al menos por ahora, no hay ninguna voluntad política de combatir la corrupción, porque los políticos son corruptos y este pueblo también lo es, y sus allegados carentes de toda clase de voluntad ética, y no lo van a hacer espontáneamente. Y muchas disposiciones
muchas disposiciones legales contra la corrupción no se aplican por falta de conciencia sobre lo que es la injusticia en realidad. Y habiéndose perdido pautas éticas elementales, tanto en la población como en las élites, no se vislumbra por ningún lado una reforma del Estado porque falta una base ética. Sin ese marco ético, luchar contra la corrupción con marchas, foros, conversatorios y disertaciones es como pretender acabar con el terrorista con consejos, sermones religiosos o mediante misas y servicios religiosos rogando por su alma. Hay que actuar por las únicas vías pacíficas que existen: la resistencia civil al acatamiento de leyes injustas e irracionales, activando los mecanismos legales que existan. No tienen ninguna autoridad moral y de ningún tipo les reconozco quien se la pasa escribiendo, discurseando en foros, conversatorios y medios o en las redes sociales, organizando marchas o protestas o toques de paila y de olla contra la corrupción, o explicando qué es lo que es la corrupción cuando esto todos lo sabemos. Para que no se interpone, pero que son gente que no interpone ninguna acción legal, ningún proceso judicial lo inician, porque establecen, dicen de que definitivamente pues no va a suceder nada, y si no va a suceder nada, entonces ¿por qué demonios andan haciendo marchas, foros y todo este tipo que menos posibilidades de que se haga algo existen? Cumplir o acatar una ley injusta es hacerse cómplice de ellas, y muchos de estos señores que están prácticamente ahora mismo aspirando andan recogiendo firmas cuando está claro que eso es inconstitucional. Ellos se hacen cómplices de este tipo de situaciones y por lo tanto van a tener que pagar las consecuencias tarde o temprano. Cumplir o atacar, como lo hemos dicho, una ley injusta, irracional, es hacerse cómplice. Y como lo hemos dicho, la corrupción no solo ha pervertido nuestra economía, sino la moral, la dignidad y el respeto que se deben los ciudadanos a sí mismos y a los demás. La recuperación de esa riqueza mala vida y la restitución del daño moral social provocado mediante la realización de la conducta ilícita que hizo posible el acto pueden y deben ser una incidencia positiva notable en nuestro país, que debe recuperarse de la situación vivida por el flagelo de la corrupción en la última década y no las payasadas de la famosa Procuradora General de la Nación, quien dice que si se robaron 1.000 millones y tú devuelves 50, ya con eso estás aliviado y ya el país se siente ya satisfecho porque se le restituyó su dinero, que según dice Varela es para supuestamente reinvertirlo en obras sociales para que ocurra lo que volvió a ocurrir cuando se llevaron los 400 millones de dólares. De la misma manera que una bomba o un fusil de un terrorista hace daño, la mayoría de las veces irreparable, la corrupción entorpece el desarrollo personal del ciudadano y termina destruyendo su entorno y su hábitat, su moral y su conducta social. Los actos y conductas corruptas atentan gravemente contra el desarrollo social de los ciudadanos y de su economía. Ambos, terrorismo y corrupción, afectan el bienestar social, lesionando así intereses difusos, es decir, aquellos de naturaleza dual, tanto por afectar al individuo como a la colectividad de la cual es parte. De allí surge el deber de reparar el daño social causado por el terrorismo como por la corrupción, y emerge derecho a obtener no solo la indemnización o una reparación social del mismo, sino el castigo de los responsables. Y es por ello que tenemos que identificar al corrupto como un terrorista y aplicarle la misma pena, y dejar de apelar a una ley de muerte civil, un acto violatorio no solo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino de la Carta Fundamental
de garantías del hombre y del ciudadano, aprobada por las Naciones Unidas. Señores, será hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos dejado entrar a sus teléfonos, a sus tabletas, a sus PC y a donde ustedes no hayan podido sintonizar. Muchas gracias y hasta la próxima.